Para esta exposición presento la pieza Mimbres y Tiempo. La pieza parte un poco de la invitación de participar en una exposición que revisa la figura de Mariano Fortuny, y entre las muchas facetas que desarrolló Mariano Fortuny, a mí me interesaba mucho la parte escenográfica, ¿no? Y todos los adelantos y avances que él creó en relación a la puesta en escena, y específicamente me interesó su sistema Fortuny, que es básicamente una cúpula diseñada para lograr una luz natural que simula una luz de día en el teatro, y consistía en una cúpula hecha con varas de hierro y con tela que se podía plegar y abrir, y fue una revolución en el momento en que Fortuny la creó, y bueno, se expandió por Europa, ¿no? Se adoptó en Milán, en París, en Múnich, ¿no? Era como lo último en escenografía, y nada, me interesó ese punto, quizá también porque mi obra tiene que ver mucho o por lo menos mis últimos trabajos tienen que ver con puesta en escena, y nada, quise ver cómo es que esa cúpula había llegado a España, ya que se había expandido, ¿no?, por Europa en ese momento, y me sorprendió ver que a España no llegaba, no llegó. Y buscando, encontré una historia que me interesó muchísimo, y es a partir de la cual he desarrollado mi pieza, en la cual un dramaturgo muy importante en España en los años 30, un dramaturgo de vanguardia experimental, que es Cipriano Rivas Cherif, que durante la Guerra Civil huye de España junto con su cuñado Azaña, y son apresados por la Gestapo en Suiza y los mandan de vuelta a España, donde Cipriano es sentenciado a muerte, que finalmente la sentencia se cambia, pero él termina recluido en el penal del Dueso con muchos prisioneros políticos, y tiene la suerte de que el director del penal en ese momento es un aficionado al teatro. Entonces lo conocía su obra, y le permite o le deja repetir una escuela de teatro, o la idea de una escuela de teatro que él ya había desarrollado antes, la TEA, en Madrid, que era una escuela de teatro experimental, de creación colectiva, muy de vanguardia, y decide como replicar ese experimento dentro de la prisión. Este director le deja hacerlo, y bueno, pues montan esta escuela con los mínimos medios y con ayuda pues de la gente allegada pues a los presos, etcétera. Y después de un tiempo en que la escuela empieza a tener éxito, que los ayuda un poco a soportar esta situación de encierro durante este momento, él, que había estado en Italia, decide, conociendo la cúpula Fortuny, decide que para mejorar un poco digamos, sus representaciones, crear una cúpula Fortuny con lo que tenían, ¿no? Entonces, un poco sin permiso, cogen o se roban el material chapa de metal, que estaba como en desuso, un poco como la chatarra que había detrás del penal, y con eso entre todos construyen una cúpula Fortuny para poder hacer las representaciones dentro y tener un escenario un poquito más como mejor, ¿no? Y nada, y esto se da durante un tiempo hasta que cambian el director del penal, y el nuevo director pues no le interesa el teatro ni nada, y más bien toda esta organización colectiva le parece que es un complot, ¿no?, de los presos, y decide meter a Cipriano en una celda de castigo, aislarlo, y ahí está él varios días, hasta que un día empieza a oír el sonido de metal siendo golpeado, y cuando le vienen a traer la comida le pregunta al guardia qué es ese sonido, ¿no?, y le dice que es su cúpula, que la están desarmando y destruyendo, ¿no? Y entonces ahí ya llora desconsolado, porque ya ve que no va a tener nada, ¿no?, que lo ayude a sobrellevar el encierro, ¿no?, que su experimento lo van a cancelar. Y esa es un poco la historia de la cual parte el trabajo.
y la he formalizado con esta cúpula hecha con chapa de metal, ¿no? Aludiendo, de metal reciclado además, ¿no? Aludiendo a ese momento dentro del penal. Y bueno, además lleva unas telas dentro que hacen un poco un guiño a la idea de las bambalinas del teatro, los telones, ¿no? La escenografía. Y también hay un sonido que es básicamente metal siendo golpeado y que busca darle al espectador esta como sensación de violencia, ¿no? De lo que fue este entorno.